Uruguay, la Suiza de América, historia, democracia y el país más progresista del sur. Es el segundo país más pequeño de América del Sur, pero tiene una historia enorme. Un país que en el siglo XIX fue campo de batalla de los imperios portugués, español, argentino y brasileño, que tuvo el primer estado de bienestar de América Latina, que fue el pionero mundial en el voto femenino, la jornada laboral de 8 horas y la educación laica gratuita, que legalizó la marihuana antes que casi nadie y que tiene una de las democracias más sólidas del continente. Eso es Uruguay. Los orígenes charrúas y la banda oriental. El territorio uruguayo estuvo habitado desde hace al menos 10.000 años. Los más conocidos eran los charrúas, pueblo nómade y guerrero que resistió ferozmente tanto a los conquistadores españoles como a los portugueses. Los charrúas nunca formaron un estado centralizado ni aceptaron la dominación extranjera sin pelear. Su resistencia fue tan efectiva que el territorio fue uno de los últimos en ser colonizados en América del Sur. En 1833, el gobierno uruguayo traicionó a los últimos charrúas supervivientes en la llamada Matanza de Salsipuedes. 4 de ellos fueron llevados a París como curiosidad étnicas y exhibidos públicamente. Uno de ellos, Baimaca Perú, murió allí y sus restos recién volvieron a Uruguay en 2002. La banda oriental, entre imperios, el territorio más disputado del Plata. La historia colonial de Uruguay es la historia de un territorio que nadie quería dejar de tener. En 1680, los portugueses fundaron Colonia del Sacramento frente a Buenos Aires, desafiando al dominio español en el Río de la Plata. La ciudad cambió de manos varias veces a lo largo del siglo siguiente. En 1724, los españoles fundaron Montevideo como contrapeso portugués, construyendo una ciudad amurallada en la bahía que se convirtió rápidamente en un puerto importante y rival de Buenos Aires. Colonia Sacramento, fundada en 1680, es Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Sus calles empedradas y arquitectura colonial portuguesa son únicas en América del Sur. Artigas y la independencia. El padre de la patria. José Gervasio Artigas es el héroe nacional de Uruguay y una de las figuras más fascinantes de la independencia americana. Propuso un modelo federal y social radical para su época: redistribución de tierras, autonomía de los pueblos indígenas y federalismo para toda la región del Plata. En 1811 encabezó la primera gran insurrección oriental, pero el camino fue tortuoso. Argentina no apoyó la independencia oriental y en 1816 Portugal invadió desde Brasil. Artigas resistió hasta que en 1820, derrotado, se exilió en Paraguay, donde vivió hasta su muerte en 1850 sin volver jamás a su tierra. La independencia llegó sin Artigas. En 1825, los 33 orientales cruzaron el río Uruguay para iniciar la insurrección final. Tras una guerra entre Argentina y Brasil, ambas potencias acordaron crear un estado tampón. El 25 de agosto de 1825, se declaró la independencia. Artigas murió exiliado en Paraguay en 1850, a los 85 años, sin volver nunca a Uruguay. Sus restos recién fueron repatriados en 1977. Hoy descansa en el mausoleo de la Plaza Independencia en Montevideo, custodiado permanentemente. El siglo XIX, blancos, colorados y guerra grande. Un siglo de guerras civiles. El siglo XIX uruguayo fue de una turbulencia política enorme. 2 partidos políticos nacidos en ese siglo dominaron la vida del país durante más de 150 años: el Partido Colorado y el Partido Blanco o Nacional. El episodio más dramático fue la Guerra Grande, 1839-1851, que involucró a Uruguay, Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra. Montevideo fue sitiada durante casi 9 años. En ese contexto llegó a Uruguay el italiano Giuseppe Garibaldi, que luchó por los colorados y llegó a ser héroe nacional uruguayo antes de volver a Europa a unificar Italia. Garibaldi vivió en Uruguay entre 1841 y 1848. Su camisa roja, símbolo de la unificación italiana, se dice que fue adoptada usando tela de matadero que sobraba en Uruguay. José Batlle y Ordóñez, el estado de bienestar.
el hombre que inventó el Uruguay moderno. Si hay una figura que define al Uruguay moderno es José Batlle y Ordóñez, presidente en dos periodos, 1903-1907, 1911-1915. Batlle fue un reformador radical que transformó Uruguay en el estado de bienestar más avanzado de América Latina de su época. Sus reformas fueron revolucionarias para principios del siglo XX: jornada laboral de 8 horas, 1915, educación laica y gratuita en todos los niveles, separación de la Iglesia y el Estado, divorcio legal, pensión para los ancianos, abolición de la pena de muerte y nacionalización de los servicios públicos. Bajo el impulso batlista, Uruguay fue también pionero en el voto femenino. Las mujeres uruguayas votaron por primera vez en 1927 en elecciones municipales y en 1932 en elecciones nacionales. Uruguay fue apodado la Suiza de América por su estabilidad institucional, su estado de bienestar y su neutralidad en los conflictos regionales. El apodo nació precisamente en la era batlista. La dictadura y el regreso de la democracia, 1973-1985. El quiebre democrático. El Uruguay progresista y estable sufrió uno de los golpes más duros de su historia el 27 de junio de 1973, cuando el presidente Juan María Bordaberry disolvió el parlamento con apoyo militar, instalando una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1985. La dictadura uruguaya fue una de las más sistemáticas en términos de represión política. Uruguay tuvo proporcionalmente el mayor número de presos políticos per cápita del mundo en esa época. Miles de personas fueron torturadas, cientos desaparecieron y más de 300.000 uruguayos emigraron al extranjero. La transición llegó en 1984 tras el Pacto del Club Naval. En 1985 asumió el presidente Julio María Sanguinetti y Uruguay recuperó su democracia. Durante la dictadura, el tupamaro José Mujica pasó 13 años en prisión, 2 de ellos en el fondo de un pozo. Décadas después se convertiría en presidente de Uruguay y en uno de los líderes más admirados del mundo. Historia monetaria. El peso uruguayo. Una moneda que sobrevivió a todo. El peso colonial y el peso uruguayo, siglo XIX. Tras la independencia, Uruguay adoptó el peso como moneda. El Banco de la República Oriental del Uruguay fue fundado en 1896 y es hasta hoy el banco público más importante del país. El peso nuevo y la hiperinflación, 1975-1993. La dictadura y los gobiernos que siguieron enfrentaron periodos de alta inflación. En 1975 se introdujo el nuevo peso, equivalente a 1.000 pesos viejos, pero la inflación continuó. En algunos años superó el 100% anual. El peso uruguayo moderno, desde 1993. Se introdujo el peso uruguayo actual, UIU, signo ISO, símbolo ISO, reemplazando al nuevo peso a razón de 1.000 por 1. Con las reformas económicas de los años 90 y 2000, la inflación se redujo significativamente. La crisis de 2002. El contagio de la crisis argentina golpeó duramente a Uruguay. El peso se devaluó más del 90% en meses, los bancos fueron cerrados temporalmente y miles de uruguayos perdieron sus ahorros. Fue la peor crisis económica de la historia reciente del país. Uruguay es hoy el país con menor nivel de pobreza y mayor ingreso per cápita de América Latina, con una sólida calificación crediticia internacional. Uruguay hoy, el país más progresista del sur, las reformas que admiraron al mundo. En el siglo XXI, Uruguay volvió a sorprender al mundo. Bajo la presidencia de José Mujica, 2010-2015, el ex guerrillero que vivía en una granja y donaba el 90% de su sueldo a obras sociales. Uruguay legalizó el matrimonio igualitario en 2013, la interrupción voluntaria del embarazo en 2012 y se convirtió en el primer país del mundo en regular legalmente la producción, venta y consumo de marihuana en 2013. Uruguay es hoy una democracia sólida, con baja corrupción, alta calidad educativa y uno de los mejores índices de desarrollo humano de América Latina. Los locos somos los que no cabemos en los moldes que el poder estableció para todos. José Mujica.